Foro, el valor del conocimiento. Captación ilegal. ¿Cuándo hay captación ilegal? Veamos qué nos dice la Superintendencia sobre los presupuestos legales necesarios para que exista captación ilegal. La Superintendencia reitera los presupuestos legales para la captación ilegal. Veamos la Superintendencia sobre este aspecto que nos dice. En oficio 220-144-812 del mes de septiembre de 2014, la Superintendencia recordó cuáles son los supuestos que hacen incurrir a una persona en captación ilegal. Y es que este tema resiste un análisis porque tenemos diferentes tipos de negocios que podrían caer en captación ilegal, sobre todo aquellos que se dedican al multinivel en ciertos momentos o a ese préstamo y consecución de recursos a muchas personas al tiempo. Veamos qué sucede. ¿Cuándo se entiende que una persona es captadora de dinero? El artículo primero del decreto 1981 del 88 nos dice lo siguiente. Se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en uno de cualquiera de los siguientes casos. Observemos que tenemos persona natural y que también tenemos persona jurídica. Eso no solamente es para las sociedades, también es para las personas naturales que podrían estar incursas en una captación masiva y habitual que puede ser ilegal si no cumple los requisitos legales. Veamos. ¿Cuál es el primer supuesto? Cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de 20 personas o por más de 50 obligaciones, en cualquiera de los casos contraídas directamente o a través de una interpuesta persona. O sea que aquí lo que importa es el número, más de 20 personas, más de 50 créditos. Ahora, puede que usted tenga créditos con más de 20 personas, pero hay que ver las condiciones que siguen a continuación para saber si se configura o no la captación ilegal. Veamos el segundo supuesto. Cuando conjunta o separadamente haya celebrado en un periodo de 3 meses consecutivos más de 20 contratos de mandato, con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie a la vista o en un plazo convenido y contra reembolso de un determinado precio. Es decir, aquellos que piensan en encubrir una operación crediticia en un contrato de mandato para inversiones con retorno o en la enajenación de unos títulos para su recobro pagando unos determinados dineros con unas determinadas rentabilidades, también nos encontramos en el mecanismo de captación ilegal. Pero estos supuestos, a su vez, debe entenderse en el marco de qué se entiende público y qué se entienden esas operaciones. Veamos. ¿Qué se entiende por pasivo para el público? Por pasivo para el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o cualquiera otro en el que se prevea como contraprestación, el que no se prevea como contraprestación, el suministro de bienes o servicios. Si una persona hace con otro un contrato en el cual le entrega una cantidad de dinero y posteriormente él le devolverá otra cantidad de dinero en mutuo o cualquier otro tipo de contrato, recordemos que el mutuo es préstamo de dinero, podemos estar en captación ilegal. Si no tengo como contraprestación entregar un bien o entregar un servicio determinado. Esto para efecto de lo que se ha denominado popularmente pirámides. Si se entrega un dinero para que después se devuelva a otro con una determinada tasa de interés bajo cualquier modalidad de contrato, sea de mutuo, de préstamo o no, pues podríamos estar en captación ilegal si nos encontramos en los dos supuestos anteriores, en los más de 20 créditos o en el mandato consecutivo y reiterado con una mayoría de personas. Ahora, además de presentarse lo anterior, debe concurrir alguna condición adicional. En el parágrafo 1 del artículo 1 del decreto 1981 dice lo siguiente. Parágrafo 1. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las siguientes condiciones. O sea que visto los casos del número de créditos, visto los casos del mandato y
Dado esa situación, pues hay que revisar qué debe concurrir además estas especificaciones. Miremos. Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona. Y B, que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares. Aquí tenemos entonces las características que dan para que esos contratos de mutuo, esos mandatos, sean realmente una captación ilegal, sean lo que popularmente se denomina pirámide o lo que se denomina un multinivel ilegal. Y en este caso sería cuando quien capta tiene un patrimonio líquido pequeño, es decir, un patrimonio contable. Patrimonio líquido igual al patrimonio bruto menos las deudas en este caso. O cuando se hacen ofertas para que todo el mundo traiga el dinero. En este caso estamos haciendo una oferta innominada y de esa manera se configuraría, si tenemos esa cantidad de operaciones, una captación ilegal. ¿Existe alguna sanción para quienes capten dineros del público sin previa autorización? La siguiente es la sanción. Quien capte dineros del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Ahí está entonces la sanción penal por la captación ilegal. Pero además tenemos que verificar si no estamos incursos en el lavado de activos y otras situaciones que pueden presentarse por este manejo desafortunado de la captación de recursos. Veamos más. En el caso de las sociedades mercantiles, ¿quién es el encargado de emitir tal autorización? La autorización para captar. Tratándose de sociedades mercantiles, la autorización le corresponde, en este caso, a la Superintendencia Financiera. Recuerden que esta norma es anterior a ese cambio de denominación. ¿Y cuáles son los requisitos? Debe reunir las calidades requeridas para una cualquiera de las clases de establecimientos de créditos previstas en el artículo 2 del numeral 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, previo cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo 1 de la parte 3ª del mismo estatuto. ¿Qué calidades tienen que tener entonces? Calidades de un establecimiento de crédito del sistema financiero vigilado por la Superintendencia Financiera, es decir, pertenecerá entonces al sector bancario y deberá cumplir todos los requisitos que se establezcan para ello. ¿En qué caso se puede captar dineros del público sin previa autorización? Una sociedad mercantil solo podrá desarrollar excepcionalmente el negocio que es objeto de consulta sin tal autorización, siempre y cuando observen de manera estricta los límites previstos para tal actividad no tenga el carácter de ilegal. Esto es la de captación masiva y habitual de dinero del público, la cual está regulada por el decreto 1981 de 1988. Es decir, hay forma de que una sociedad obtenga una gran cantidad de operaciones, pero siempre que se cumplan esos requisitos establecidos en dicho decreto. Y finalmente, aquellos que reciben dineros para suministrar bienes, servicios o productos y así no entran en captación ilegal. Veamos. Finalmente concluye la Superintendencia de Sociedades. No constituye propiamente una operación de captación de recursos del público, sino una actividad de intermediación, a través de la cual se recauda una cartera, cuyo cheque correspondiente deberá ser girado a favor de las entidades contratantes dentro del término girado para tal efecto, previa deducción del 7% del valor pagado por los afiliados, porcentaje que para efectos del contrato se entiende como contraprestación patrimonial. Y esta conclusión que da la superintendencia basado en la consulta que realiza, en este caso, el usuario, que le preguntaba que si él recibía dineros, obtenía una comisión para trasladar dineros a otra persona, estaba en captación ilegal. Pues la verdad es que no. Cuando usted recibe dineros que son para otro y que son un pasivo que otro tiene, pues no se configura la captación porque usted está haciendo una labor de intermediación bajo comisión del recaudo de unos recursos que en ningún caso se entienden por captación ilegal, dado que no reúnen las condiciones previstas en la ley para que se dé dicha captación. Sobre el tema de la captación ilegal y las compañías multinivel, puede consultar usted muchísimo más aquí en www.forum.com.co.
Forum, el valor del conocimiento.